Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Eva Morales y junto a mi compañera Liliana Rojas le vamos a hablar sobre movimiento armónico simple. Durante todo este recorrido le hablaremos sobre el movimiento armónico simple, ondas viajeras unidimensionales, ecuación diferencial de ondas, ondas en una cuerda, principio de superposición, ondas estacionarias en cuerda, ondas sonoras, interferencia de ondas sonoras, ondas estacionarias en tubos cerrados y abiertos, intensidad y nivel de intensidad y por último el efecto de Doppler. Bueno, movimiento armónico simple. Es el movimiento periódico más sencillo que se puede analizar, es decir, que se repite cada cierto intervalo de tiempo, el cual sucede cuando existe una fuerza de restitución Fr, la cual es directamente proporcional al desplazamiento X con respecto a un punto de equilibrio. Cabe resaltar que no todos los movimientos periódicos son armónicos. Bueno, pero cuando una partícula tiene movimiento armónico simple, cuando vibra bajo la acción de fuerzas restauradoras que son proporcionales a la distancia respecto a la posición de equilibrio. Ondas viajeras unidimensionales. Son aquellas que se propagan a lo largo de una sola dimensión del espacio. Si la onda se propaga en una dirección única, sus frentes de onda son planos y paralelos. Bueno, este tipo de ondas lo podemos encontrar en los muelles de los carros y las cuerdas. Consideremos una perturbación U que viaja en la dirección positiva de las X con velocidad constante v y sin deformarse. La naturaleza específica de la perturbación no es solo por el momento importante. Por ejemplo, podría ser el desplazamiento vertical de una puerta como lo vemos en la imagen. Pueden propagarse en cualquiera de las direcciones de una superficie. Por ello se denominan también ondas superficiales. Bueno, ecuación diferencial de onda. Es una importante ecuación diferencial en derivadas parciales lineal de segundo orden que describe la propagación de una variedad de ondas como las ondas sonoras, las ondas de luz y las ondas en el agua, la cual establece que la amplitud de las dos ondas que interactúan es simplemente la suma de las ondas. Esto también significa que el comportamiento de una onda se puede analizar, dividir la onda en sus componentes. Entonces, por aquí tenemos la fórmula que es la derivada parcial de segundo orden por el desplazamiento sobre la derivada con respecto al tiempo al cuadrado. Esto va a ser igual a la velocidad al cuadrado por la derivada parcial de segundo orden por el desplazamiento sobre la derivada parcial con respecto al espacio. Bueno, ondas en una cuerda. Las ondas en una cuerda transfieren energía en una sola dimensión del espacio, es decir, a lo largo de la cuerda. Sin embargo, otros tipos de ondas, incluidas las ondas sonoras en el aire y las ondas sísmicas en la Tierra, transportan energía en las tres dimensiones espaciales. Las ondas en una cuerda son transversales. Durante el movimiento ondulatorio de una partícula con posición de equilibrio X, se desplaza cierta distancia y en la dirección perpendicular al eje X. El valor de y depende de cuál partícula estamos considerando, es decir, y depende de X. También del instante t, o sea, el tiempo en el que la consideremos. Las ondas en una cuerda se propagan en una sola dimensión a lo largo del eje X. No obstante, los conceptos de frecuencia, longitud de onda y amplitud son igualmente aplicables a las ondas que se propagan en dos o tres dimensiones. Igual que en las ondas de cuerda, la longitud de onda es la distancia entre una cresta y la siguiente y la amplitud es la altura de la cresta sobre el nivel de equilibrio. Principio de superposición. El principio de superposición de ondas consiste en que la onda resultante de la interacción entre dos ondas que se ha de desplazar en el mismo medio y a la vez equivale a la suma de cada una de las ondas por separado. Después de interactuar entre ellas, cada una de las ondas mantiene su forma original, así como lo podemos ver en la imagen. Entonces, una onda que llega a una frontera del medio de propagación se refleja. El principio de superposición indica que el desplazamiento de ondas total en cualquier punto donde se traslapa dos o más ondas es la suma de los desplazamientos de las ondas individuales. ¿Cómo así? Bueno, la presencia de una perturbación ondulatoria
en una región del espacio no excluye que otras perturbaciones puedan propagarse con la misma región. En los casos en los que esto ocurre, ¿cuál será la perturbación resultante de la superposición de estas perturbaciones? Bueno, desde el punto de vista matemático, el hecho que la ecuación diferencial de la onda sea lineal nos garantiza que la ecuación horaria de la perturbación resultante es simplemente la suma algebraica de las ecuaciones horarias de las perturbaciones que actúan simultáneamente. Ondas estacionarias en una cuerda. Bueno, las ondas estacionarias en una cuerda son el resultado de la superposición de ondas armónicas propagándose por una cuerda en la que ambos extremos están fijos. Si se hace vibrar uno de los extremos siguiendo un movimiento armónico simple, perpendicular a la cuerda, este se propaga en forma de onda armónica por la cuerda. Las ondas estacionarias sobre una cuerda, cuando una onda senoidal se refleja de un extremo fijo o libre de una cuerda estirada, las ondas incidentes y reflejadas se combinan para formar una onda senoidal estacionaria, que contiene nodos y antinodos. Dos nodos adyacentes están separados a una distancia, así como lo podemos ver en la imagen. Por lo general, las ondas que en una cuerda producen un sonido cuya frecuencia en la mayoría de los casos es constante. Por lo tanto, dado que la frecuencia caracteriza la altura, el sonido producido es una nota constante. Entonces, al llegar a los extremos fijos, la onda se refleja de forma que al final en la cuerda tendrá un lugar la superposición de las ondas que da lugar a una onda estacionaria. Suponiendo inicialmente que la cuerda fija en su extremo izquierdo que hacemos coincidir con el origen de coordenadas, podemos representar las ondas incidentes que viajan hacia la izquierda y reflejada la que viaja hacia la derecha. Ejercicio de aplicación. Un cuerpo de masa desconocida se une a un resorte ideal con constante de fuerza de 120 Nm sobre metro. Se observa que vibra con una frecuencia de 6 Hz. Calcular el periodo de frecuencia angular y la masa. Entonces, nos dicen que está un resorte sujeto a una masa y nos dicen cuál es su constante y también nos dice cuál es su frecuencia, pero no sabemos cuál es el valor de la masa. Entonces, nos piden hallar el periodo y para esto usamos la fórmula que es 1 sobre la frecuencia angular, que como ya la sabemos que 6 Hz es simplemente reemplazar y esto nos da 0,167 segundos. Luego procedemos a hallar la frecuencia angular, que es 2pi por la frecuencia, solo de reemplazar, y aquí nos da 37,7 radianes sobre segundo. Y por último, tenemos que hallar la masa. Entonces, la fórmula de la masa es la raíz cuadrada de la constante del resorte, que es 120 newtons sobre metro, sobre la masa, pero como esta no la sabemos, entonces debemos despejarla. Aquí W es la frecuencia angular. Entonces, al momento de reemplazar, debemos despejar la masa. Y luego de haber despejado la masa, simplemente es reemplazar los datos que ya tenemos. Esto nos da 0,084 kilogramos. Entonces, este sería el peso de la masa que está sujeta al resorte.